Bueno, básicamente esta fue la razón por la que me dio mucha curiosidad venir a la Osaka Expo 2025. Y la gracia del video de hoy es que como no tenía ganas de preparar nada, básicamente lo que quise poner en prueba al evento en sí fue venir sin estar casi nada preparado. Y la verdad, si no vienen preparados, más vale que no vengan. En primer lugar, bueno, uno tiene que reservar una entrada y una vez que reservaste tu entrada online, tenés que reservar el día y la hora en la que querés llegar. De por sí no podés llegar temprano porque hasta que se haga esa hora no podés entrar a la cola para poder entrar. Tenés que hacer una cola para el turno siguiente. O sea, podés llegar un poquitito tarde, pero no temprano. El lugar con lluvia, olvídate. Acá hay muy poco refugio para lluvia, así que te toque un buen día. A ver, que se puede cancelar, que se puede cambiar la fecha y horario de cuando quieras venir, pero hasta un máximo de 3 veces creo que era. Así que bueno, también tener cuidado con eso, con el tema de cancelar y todo eso. A ver, este evento es muy complicado. Como que es como visitar un parque de atracciones, pero no son atracciones para subirse de montaña. No montaña rusa o cosas por el estilo, sino que son como exposiciones, ¿no? Justamente se llama Expo. Y eso es lo complicado, porque como que no sabes qué es lo que te va a traer, ¿no? A ver, hay gente que tal vez haya conocido otras así expos internacionales. Yo solamente conozco la de Knoxville, que había muchas pelucas. Otra feria mundial no conozco. Y bueno, el tema es que uno tiene que averiguar cuál es el pabellón popular, el que está bueno, el que no está bueno, el que hay que reservar entrada, el que se puede entrar sin reserva. El tema es que tenés las colas que son sin reserva, que tenés 2 horas de espera y no sabes si está bueno o no, si vale la pena. Si lo averiguás, por ahí vale la pena esperar 2 horas. Pero ¿qué pasa? Entramos al lugar recién a las 12 del mediodía, ya van a ser las 7 y la verdad que no hicimos nada. O sea, quería ver si encontraba algo en las tiendas oficiales porque quería comprarme la tarjeta de transporte público, que era edición especial de la Expo, que fui a uno, me decían que no sabían, que otro, que no, que era en otro lado, y preguntando, y era del otro lado, y así que bueno, fuimos, preguntamos y dijeron, no, ya están agotados, así que lo tuve que comprar en Mercari en reventa, pagándolo el doble, pero bueno, mala suerte. Y una medallita de recuerdo, que bueno, que es algo típico que yo compro cuando voy de viaje, ¿no? Unas medallas. Y bueno, entonces, como no teníamos reserva de absolutamente nada, porque no quería reservar, que además ahí me explicaron algo mal, es que yo tenía entendido que el Gundam se podía ir sin reserva. Por lo tanto, fuimos a una parte de información a preguntar una cosa y de paso dije, ¿dónde está el Gundam? Me dice, ¿tenés reserva? No. Bueno, necesitas sí o sí tener reserva. No, claro, necesitabas reserva para el pabellón, pero el Gundam en sí está en la entrada del pabellón. O sea, puedes verlo sin reservar nada, puedes tenerlo de paso, verlo de casualidad. Por lo tanto, como me dijeron que se necesitaba reserva, me desesperé y dije, uy, no, lo único que quiero ver para estar contento es ver el Gundam. O sea, porque yo vi a todos los Gundam que se armaron en Japón desde que se armó el primer Gundam que fue por tiempo limitado. Y quería verlo. Así que me fijé y bueno, pregunté dónde puedo sacar entrada. Bueno, online, del cual la página funcionaba muy mal, la aplicación andaba muy mal, no se podía. Así que fui a lo que era en la sala donde hay máquinas para hacer reserva con máquina. Y el tema es que ahí es una completa lotería. Dicen que ya de por sí, cuando haces la cola, te dicen no te garantizamos conseguir entradas de nada. Te lo dicen todo el tiempo. Vos llegás y lo único que puedes hacer es reservar algo. Que es de alguien que haya cancelado algo por el estilo, pero reservar algo. Y bueno, reservamos, había un solo lugar disponible. En el momento que apretamos dijeron, no, ya no queda. Cambiamos, como que se liberó otro lugar y dijimos, bueno, vamos ahí, listo, tocamos y listo. Teníamos reserva de un solo lugar y después, por suerte, el Gundam quedaba de paso y nos dimos cuenta que estaba ahí, a la vista. O sea, me hice muchas de mala sangre en vano por una confusión con el staff, que además el staff acá es toda gente que está de pasada Pero bueno, y este food truck a nosotros nos arruinó bastante el día porque dijeron que había 15 minutos de espera para que salga una comida y el tema es que habían pasado 25 minutos y fui a quejarme, a reclamar y me dijeron 5 minutos más, pero me dijiste 15 minutos y ya van a ser 30 con eso. Bueno, devolverme la plata porque tengo la reserva, tengo que ir ahora
El tema es que no teníamos tiempo, es un quilombo. La verdad que nos arruinó un poquito el día, la experiencia del día, porque queríamos comer algo rápido y no salió rápido. Dijimos que bueno, que lo vamos a venir a buscar después. Yo quería la devolución, pero por algún problema de sistema no me podían devolver el dinero porque acá no se paga, no se usa efectivo en todo el predio, en todo, ni siquiera las máquinas expendedoras, todo cashless, 100%. Y por lo tanto no se podía hacer la devolución. Yo estaba ya nervioso, que apurados, y además que, no sé, pero está lleno de mosquitos también. Y obviamente la comida es cara y no es buena. ¿Ah, sí? Bueno, parece que las bolitas de pollo frito tenían que venir 3 y pusieron 5 a modo de disculpas. Bueno, por lo menos. Bueno, zafa. Ahora uno puede elegir comer, por ejemplo, en los pabellones de los países y comer comida local de los países, pero hay bastante cola, obviamente. Sale extremadamente caro. Fuimos a comer en el pabellón de Checoslovaquia, a comer comida checa. La verdad que ni bueno ni malo y súper caro. Gastamos en lo que ven 11.000 yenes, que fueron como 70 a 80 dólares más o menos. Y Dios mío, los mosquitos. No, costó comer muchos mosquitos, pero increíble. O sea, la gente que está haciendo acá la cola, por ejemplo, recién se la veía que están todos así, moviéndose por los mosquitos. Está lleno, por todos lados. No. Es una plaga terrible. Hago así y golpeo a algún mosquito. A ver, el lugar es lindo, sí, es muy bonito. Si yo viviese en Osaka, me hubiese dado por igual y digo, no, sí está bien. La entrada no es cara, son unos 50 dólares, como 7.500 yenes. El precio está bastante bien, más siendo que después podés visitar los pabellones de forma gratuita, pero si no te anotas para reserva o sorteo, porque algunos son por sorteo, de que si te toca o no te toca poder visitar ese pabellón. Y medio que sin visitar pabellones, y bueno, hay algunos lugares que están bastante vistosos, otros no tanto. Vale la pena ir, si les gusta el tema de organizar, está bien, pero para mí por lo menos no vale la pena. Pasa que no es un evento preparado para recibir tanta gente, creo yo. Y bueno, he escuchado de que expos de otros países que estuvieron mejores porque no había tanta gente. Bueno, pero tal vez eran países no tan turísticos. Acá vienen, Osaka es una ciudad muy turística y los japoneses son muy de visitar este tipo de eventos. Y a todo esto, el lugar que nos tocó para el pabellón que pudimos entrar con reserva, al principio malísimo, el principio era malo realmente, no había nada interesante. Y después había un Kawasaki que hizo como un tigre moto, algo por el estilo, no se mostraba si funcionaba. Después afuera había un dron de estos para cargar gente, tampoco lo ve funcionando, tractores, algunos vehículos, más o menos interesantes, pero a ver, es como, a ver, son de esos lugares que uno dice, voy para decir que fui, no porque realmente valga la pena o porque, a ver, o te tiene que gustar mucho, ¿no? El tema de entrar a un pabellón, que un pabellón te dice, por ejemplo, el que fuimos decía que para verlo todo tardás 35 minutos, nosotros lo vimos en 10, básicamente, siendo que tardamos 15 en llegar desde donde estábamos parados, desde el food truck. Y otra cosa, está el aro ese gigante que la vista está bien, pero tampoco es que sea wow, la gran cosa. Como que, no sé qué quisieron hacerlo con el concepto, ese está lindo. La cosa fue así, mi mujer me dijo que iba a tener una semana libre y yo dije, bueno, listo, vamos para Osaka. Sí, vamos, bueno, vamos a la expo. Saqué la entrada y después empecé a averiguar. Y cuando empecé a averiguar dije, ay no, ya se me estaba quitando las ganas. Pero dije, bueno, pero vamos a ver. Y la verdad que, sinceramente, para mí mucho no vale la pena. Por suerte mañana me voy a Universal Studios y eso sí va a valer la pena mejor. Así que, pero la expo de Osaka, si están una semana en Osaka, bueno, un día está bien dedicarle, un día. Pero si están 3 días, no desperdicien el tiempo en venir a la expo esta porque la organización la verdad que es muy compleja, no funciona muy bien del todo. Donde siempre hay espacio, bueno, que ahora a esta hora ya también es la hora, a las 7 ya se reduce la gente,
pero están los pabellones que son todos como están de ventas básicamente de países. Acá por ejemplo tienen el de Uruguay, tienen espacio los de Uruguay, que hay productos de Uruguay, no sé si a la venta o solamente exposición, pero muchos de estos pabellones que son así con stands de diferentes países, muchos venden cosas locales. Eso sí, la mayoría de los lugares que vimos está todo ultra mega caro todo. Justo antes de entrar a este pabellón, un chico me saludó y me dijo que estaba trabajando en el pabellón de Chile y ahora se iba a trabajar a un bar, y me dijo, y yo le dije, este lugar sin reserva no tiene sentido. Me dice, no, sin contactos no lo recomiendo. O sea, yo como trabajo en un bar, conozco a un montón de gente que está trabajando en los pabellones, y con contactos uno puede entrar básicamente a todos los pabellones que tengas contacto. Pero yo digo, así no tiene gracia, no tiene sentido eso. O sea, la idea era venir y probar la experiencia sin contactos. Y la verdad que no está bueno así. Sin contacto no tiene sentido venir acá. Porque si no es ir de compras de recuerdos del lugar, nada más. Es lo único donde hay. Y eso que las tiendas oficiales, muchas hay que hacer cola para entrar. Después hay un área de pabellones como que son un poco más básicos, no tienen tanto diseño por fuera. Y ahí no hay mucha gente, pero claro, es una vuelta de literal 1 minuto, 2 minutos. Para esto sí hay tiempo para ver, pero de los que no son muy grandes, por ejemplo, estos entramos a todos y los vimos en menos de 10 minutos, vimos todos. Nos quedan estos, queda Senegal, que ahí no hay gente. El de Egipto sí hay gente, Egipto hay bastante gente, porque seguramente a todos les da curiosidad lo que tiene para ofrecer Egipto. Se ve muy lindo el pabellón de España, pero la verdad que a esta hora, que por cierto, de noche es otro encanto la zona, pero ya a estas horas ni loco subo esas escaleras, ya no dan energía. Es que uno está todo el día parado, todo el día haciendo colas, todo el día caminando. La verdad que después de las 6 como que se tranquiliza mucho, la cantidad de gente baja mucho, porque claro, muchas personas vienen temprano y la verdad que ya están cansados y se tienen que ir o se quieren ir. La cosa termina a las 9 de la noche, eso sí. Son ya las 8, así que nosotros ya vamos a ir yendo, ¿no? Porque si no, el subte, el metro seguramente se va a llenar demasiado. Bueno, y como extra, Universal Studios. Vamos a hacerlo corto porque, a ver, en YouTube ya hay un montón de videos sobre el Universal Studios Japan. Primero, llegamos a las 11 del mediodía y ahora siendo las 7:15 ya terminamos de ver todo, básicamente, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer? Sacar el Fast Pass. Pero es un problema porque por Clock, que es la página donde compré las entradas, es muy complicado porque tenés 1.000.000 de opciones de Fast Pass. La entrada general, la solamente entrada del lugar no es muy cara, sale unos 8.000, 9.000 yenes, unos 50, 60 dólares más o menos. Y con eso uno puede subir a todas las atracciones, pero hay que hacer cola normal, ¿no? Y para el área de Nintendo uno puede entrar con ese pase únicamente si viene a la mañana temprano, tipo si venís 1 hora antes de que abran las puertas del Universal, lo más seguro es que puedas entrar, que te dejen acceder. O sea, los que quieren ahorrar y ver todo y son madrugadores, pueden verlo todo con el precio más barato. Yo, en cambio, me quise hacer el cómodo, así que pagué un Fast Pass que incluía las 3 atracciones de Nintendo, las 2 de Harry Potter y otras 2 montañas rusas. O sea, 7 atracciones y tuve que pagar como más o menos 300 dólares por persona, 200, 300 dólares por persona. Bastante caro. Pero a ver, valió la pena por el hecho de que como es Fast Pass, entramos haciendo 10 minutos de cola cuando algunos tenían 70 de espera. O sea, vale la pena en ese sentido. El que puede venir más de un día, por ahí no hace falta, si no tiene problema con hacer cola, pero realmente se sintió muy cómodo porque en todas estas horas subimos a un montón de atracciones que al principio estaban toda el área de Harry Potter, son solo 2 atracciones, si tienen que elegir, elijan el del castillo, que está muy bueno. La montaña rusa, si hay mucha cola no vale la pena porque dura literal, no sé si 50 segundos, no llega al minuto creo. Está bien, pero hay otras mejores. La mejor montaña rusa es la de Jurassic Park, que es el Flying Dinosaur. Ese es increíble. Y el otro, que creo que se llama Space Adventure o algo por el estilo, el nombre es súper básico. Ese también estaba bueno.
Ahora, los de Nintendo, el de Mario está bien, como que es un poquito innovador, más no está mal. El de Yoshi directamente es para menores de 7 años, así. O sea, para un chico de incluso 12 ya es aburrido. Realmente no, el de Yoshi no vale la pena, es muy para chicos. El de Donkey Kong sí, es de esas que te hacen hacer y si te gusta Donkey Kong es un golazo, está muy bien. Después, bueno, están los cines 4D, que están bien, nos sobró tiempo para ver eso. Después está la otra montaña rusa, el Hollywood, no sé qué, Sound, no me acuerdo. Bueno, ese fui hace 15 años y bueno, ya está, digo, ya fue. No sé si iré ahora, pero esa está muy buena, vale la pena. Ahora, de las atracciones que no vale la pena visitar, la de Tiburón. Esa, creo, por lo que vi en fotos, sigue siendo la misma atracción de hace 15 años y 15 años atrás ya se había quedado viejísima, porque realmente está muy vieja. Para ir con abuelos está bien, pero si no es muy aburrida y ese sí que no vale la pena. Pero a ver, si uno viene a la mañana temprano, básicamente tenés tiempo para ver absolutamente todo y te alcanza para las mejores atracciones y te da tiempo para verlas. Después, bueno, con el tema de comida, mucho mejor con lo que nos pasó ayer con la Expo Osaka. O sea, pagamos un montón, pero nos llenamos y estuvo rica la comida. Así que, pero eso sí, fuimos a un restaurante que era tipo comida tipo italiana, era pasta, pizza, carne, pero a ver, no vinimos en busca de la comida de Mario y todas esas cosas, porque lo temático usualmente siempre falla. A ver, puede ser que no sea tan mala, pero yo la verdad preferí no probarla. O sea, fuimos a un lugar que es donde haya suficiente lugar, que no haya cola, y ya seguir disfrutando del parque. Pero bueno, básicamente si vienen, analicen bien la aplicación de Clock, el tema de tienen que sacar sí o sí la entrada general, que es la más barata de todas, y después elegir si quieren un pase express, que el pase express se vende aparte. En el pase express no viene incluida la entrada al lugar, no viene incluida la entrada al lugar. Ustedes tienen que comprar la entrada al lugar y después el pase express, que eso es ya opcional. Pero básicamente si, a ver, porque es muy larga la lista. Si pueden elegir, bueno, para quitarse las ganas de Mario, lo posible descarten lo de Yoshi porque realmente no vale la pena para adultos. El de Mario está bien la experiencia, el de Donkey Kong está muy bueno. Y si pueden con las montañas rusas populares, esas son las que más vale la pena. El de Harry Potter y el castillo está muy bueno también. Aunque la montaña rusa, medio que si no tenés el pase, descartalo. Más bien el Flying Dinosaur de Jurassic Park, ese es el mejor. Junto con el otro general que era el Hollywood no sé cuánto. Bueno, listo. Nos vemos la próxima. Ahora sí, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.